Bueno, y continuamos con el desarrollo de este seminario virtual, 2 décadas de un Estado social de derecho. Para nosotros es un placer, así como ha ocurrido con todos los invitados y los ponentes en el desarrollo de esta primera jornada, contar con la presencia del doctor Armando Holguín Sarria, uno de los protagonistas de esa Asamblea Nacional Constituyente del año 1991. Él es abogado y egresado de la Universidad Santiago de Cali, cuenta con un magíster en Criminología y Ciencias Penales, Civilización y Cultura de la América Antigua. Ha ocupado varios cargos diplomáticos importantes, ha sido magistrado del Tribunal Superior, senador de la República, cónsul general de la República de Alemania y embajador en Hungría. Dentro de sus obras ha publicado más de 10 títulos acerca del tema de la Constitución, y hoy lo tenemos aquí celebrando estos 20 años de la Constitución Política. Doctor Armando Holguín, bienvenido. Muchas gracias. Para nosotros es un placer contar con su presencia y la experiencia, que tal vez el tiempo que hemos delimitado para su intervención sea poco, pero queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a eso de las 4 de la tarde, hora colombiana, donde en compañía de él también estará el doctor Omar Valencia y el doctor Libardo Orejuela, ampliando un poco más acerca de ese tema tan importante como fueron los antecedentes de la Constitución Política. Doctor, usted nos va a hablar en este tiempo sobre los primeros pasos de la Constitución Política, y quiero dejarlo con una pregunta. ¿Cuál fue ese hecho coyuntural que dio paso a la Constitución que hoy en día nos rige en nuestro país? Bueno, pues el país, como lo explicaré en una conferencia que me he permitido escribir por la precariedad del tiempo, tiene como hecho más importante y trascendental que es la única Constitución que se ha hecho por votación popular, elegidos los constituyentes, y que es una Constitución de consenso. Según Óscar Alarcón, en su refinada crónica La cara oculta de la Constitución, las constituciones aquí se hicieron para alguien o contra alguien. La de 1830 fue para Bolívar, la de 1886 fue para Núñez, la de 1853 fue contra Obando, la de 1863 contra Mosquera y la de 1910 contra Reyes. Sin embargo, esa Constitución tiene de importante lo que han destacado los grandes tratadistas, y antes de empezar a contestarle su pregunta, me gustaría que me permitieran de recoger 3 de los intelectuales más importantes del país. Para Juan Carlos Henao, presidente de la Corte Constitucional, en los antecedentes de la historia constitucional colombiana quizá nunca había existido un proceso constituyente como este, ni en Cúcuta, ni en Río Negro, ni qué decir de la Regeneración, ni tampoco en la muy progresista Reforma Constitucional de 1936, se jugaron tan diversas tendencias del pensamiento y de los orígenes como las que se apreciaron en la Asamblea de 1991. Esta fue una asamblea de consenso, no una asamblea de vencedores. Para Santiago Montenegro, un economista de altos quilates, dice que no exagero al decir que la Constitución de 1991 ha sido la revolución más grande que ha experimentado el país desde las guerras de independencia. Es una revolución para bien, una revolución que necesitaba Colombia, de mucho más alcance que la Constitución del 86 o que la Revolución en Marcha. Y ahí es del magistrado José Gregorio Hernández, que le preguntan que cuáles son, que si tuviera que mencionar los hitos históricos de nuestra memoria constitucional, ¿con cuáles se quedaría? Y él dice que con el Acta de Independencia, con la reforma constitucional del 36 y la Constitución del 91. Pero cuando se le dice que de las 3 con cuál se quedaría,
dijo, pese a todos sus defectos de técnica, por su contenido democrático y pluralista, me quedo con la Constitución del 91. Pues esta Constitución tuvo mucha importancia en su desarrollo y en su nacimiento por los movimientos estudiantiles que se gestaron especialmente no solo en las escuelas de Bogotá, sino aquí en la Universidad Santiago de Cali. Aquí se construyeron escuelas para la democracia, un movimiento que después tuvo efectividad cuando llegó a Bogotá y se dieron los primeros, después de los primeros pasos, el debate general, y se publicó esta obra que se llama El Debate General en la Asamblea Nacional Constituyente, que recoge el pensamiento de cada uno de los protagonistas. Pues bien, ahora vamos al tema. La Constitución, mucho se ha repetido, es en último análisis el pacto social acordado por un pueblo para sentar las bases de su convivencia. En ese sentido se reafirma que el concepto de que la finalidad del derecho es la paz y el medio para lograrlo es la lucha. Ahora, si se habla de luchar por la paz o de pactar la paz, hay que suponer un Estado que requiera la lucha o el pacto, un rompimiento del equilibrio entre la realidad social y las normas jurídicas que, desprendidas del contexto social, anulan su eficacia y en consecuencia pierden su validez. Las normas ineficaces profundizan las aguas ya turbias del caos y el gobierno se deslegitima y deslegitima la justicia pública, dando paso a la justicia privada, que se presenta como organización o como reacción personal armada o desarmada y que no provoca otra cosa que acciones defensivas u ofensivas generadoras de más y más violencia. El país, para situarnos en los predios vecinos al proceso constituyente, estaba en la peor época de sus últimos tiempos, debatiéndose entre el estruendo de las bombas y el tableteo de las ametralladoras, sin encontrar más soluciones que la amenaza de duplicar las penas o desconocer en los comunicados oficiales los informes de los noticieros también oficialistas. Sirva esto para situarnos en el país cuando se iniciaban las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y la Fundación Frederick Ebert presentó un profundo estudio en el cual participaron José González Encinar de Madrid, Bolívar Lamonnier de Sao Paulo, Jorge Miranda de Lisboa y Dieter Nolen de Heidelberg, donde se estudiaba el proceso en las experiencias constitucionales recientes en Portugal, España, Brasil, Chile, en sus aspectos histórico-contextuales, político-funcionales, de procedimiento y de contenido. Esto se trae a cuento para insinuar que el estudio del proceso constitucional colombiano debiera hacerse no solo en sus normas, sino también en sus contextos, en sus funciones, en sus procedimientos y en sus metas. Naturalmente que sería una pretensión que no cabe en una breve conferencia, pero sirve para que vayan saliendo al flote algunas interrelaciones entre aspectos que necesariamente tienen que ver con el articulado de la Carta. Al soslayar los componentes básicos del proceso constituyente, para algunos estudiosos tan estimulante como el mismo producto, deben destacarse el modelo de trabajo, el tiempo para cumplir la misión y la composición heterogénea de la Asamblea. En cuanto a la organización interior de la Asamblea, el modelo de trabajo debe decirse que frente al modelo centralizado que caracterizó la Constitución española y nuestra Constitución de 1886, las cuales se centraron en el estudio de un proyecto principal, sin que se descarte que hubo otros proyectos alternativos, y al proyecto y al modelo descentralizado que se adoptó en el Brasil, donde la Constitución fue naciendo de las mismas discusiones como si se partiera de la nada histórica. También hay un modelo semicentralizado donde se parte de varios proyectos organizados casi siempre en las diferentes fuerzas políticas.
Este fue el que se utilizó en Colombia, donde se partió de un proyecto del gobierno, de 131 proyectos de los propios delegatarios, de 32 propuestas de centros, asociaciones, centros de estudio de universidades y algo así como 260.000 iniciativas ciudadanas expuestas en las mesas de trabajo. Eso nos puede afirmar que aunque se presentó un estudiado y profundo proyecto por el gobierno de César Gaviria, no puede hablarse de centralización por el número de proyectos de reforma, de propuestas y de iniciativas que debieron ser consideradas por los constituyentes. A veces uno sospecha si el proyecto Gaviria, manejado con excelencia por Humberto de la Calle, tuvo su origen en el Council Foreign Relations, consejo formado por los grandes empresarios americanos, conocidos como el Think Bank, o Banco de Cerebros, o Cerebro del Mundo, encargado de identificar oportunidades y amenazas y de diseñar y planificar las políticas en los campos, en los ámbitos públicos y privados, en el corto, mediano y largo plazo, en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, en lo que se ha llamado el pensamiento único, en busca de un nuevo orden mundial que rige a Gran Bretaña, a los Estados Unidos, a Colombia y a Zambia. ¿Será por ahí que empezó el proceso reformatorio? Habría que preguntarle a los jóvenes de la Universidad del Colegio Mayor del Rosario y a los de la Universidad Santiago de Cali que participaron en las escuelas para la democracia. El término apremiante de las deliberaciones es algo que también merece una consideración previa. Se dieron por mandato popular apenas 150 días improrrogables, dentro de los cuales debimos preparar y redactar la carta a los constituyentes. Y por último, la composición misma de la Asamblea, donde encontraron representación los partidos tradicionales divididos o atomizados, nuevos partidos organizados en movimientos insurgentes, desmovilizados o en alianzas de centro-derecha, movimientos religiosos y fuerzas sociales como los indígenas, los sindicalistas, los intelectuales, que mostraban un verdadero mosaico de la realidad político-social colombiana. Para dar un dato inicial, la composición de la Asamblea éramos 70 delegatarios por voto popular y 4 reinsertados mediante acuerdo político. El M19 de la Alianza Popular, o el 19 de la Alianza Popular M19, urtidos militantes acaudillados por Antonio Navarro, 11 de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, 25 del Partido Liberal, políticos, magistrados, sindicalistas, intelectuales, figuras de renombre como Julio Salgado Vázquez, Alfonso Palacios Rudas, Elena Hernández Montoya, Jaime Arias López, 5 del Partido Conservador acaudillados por el presidente Misael Pastrana Borrero, 2 del Partido Progresista de Antioquia, Juan Gómez Martínez y el maestro Hernando Londoño Jiménez, 2 del Movimiento Cristiano, 2 sobrevivientes de la Unión Patriótica, 2 conservadores independientes y 2 indígenas. Ahí vamos 70, a los cuales hay que agregar 4 delegatarios representantes de movimientos guerrilleros desmovilizados, 2 del EPL y 1 del movimiento indígena Quintín Lame. Nunca en la vida republicana ha habido tanta pluralidad, tanta diversidad y tanto sentido de patria. Eso le hizo escribir al presidente Gaviria en el prólogo de la insuperable crónica de Humberto de la Calle sobre la historia íntima de la constituyente, que la Constitución del 91 representa sin duda una conquista que se dio a las instituciones políticas legitimidad al quitarles a esta el carácter autoritario que tenía la Constitución de 1886. Los datos consignados permiten, frente a las 3 disyuntivas propuestas por el estudio de Ebert, medir los procesos para calificar la Constitución del 91. Veamos. La primera disyuntiva, detallismo o abstracción. Pues la Constitución es detallista, lo que aumenta su vulnerabilidad en el tiempo, pero la abstracción la hubiera dejado en manos de la interpretación arbitraria que tanto daño le ha hecho al país.
Segunda disyuntiva, decisionismo-dilación, pues la Constitución es decisionista, porque asumió para sí una serie de compromisos que hubiera podido dejar a una legislación complementaria. Su misma composición y la desconfianza ante las instituciones que estaban creando evitaron más dilaciones, sin que esto quiera decir que no existieron. Consensualismo ecléctico, oposiciones de principio, pues la Constitución es consensualista y ecléctica, porque fue convocada en un momento en que universalmente habían hecho crisis las ideologías, en que los soportes de la revolución socialista o de la reacción anticomunista estaban superados, y porque un fuerte arco de principios básicos hubiera dejado por fuera del proceso parte del país, porque los mismos líderes de la bancada fueron pragmáticos y de las incertidumbres iniciales fue abriéndose paso el consenso, que se rubricó con el aplauso cerrado y extenso que se entregó emocionadamente por todos el día de la promulgación a los acordes del Mesías de Händel. Ahora, si una constitución es un pacto político-social que consiste en la integración de normas económicas, formas de vida colectiva y de actividades de grupos sociales cuyo elemento básico es el hombre social y su vida política, económica y cultural, también puede establecerse como imposición de un sector. Entonces aparece entonces como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder bajo formas pacíficas o violentas que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o el grado de conciencia desarrollado en el seno del cuerpo social. En nuestro caso, el país no cabía en su constitución, mientras asistíamos a su deterioro lamentable en todos los sentidos de las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de los colombianos. Largos años de práctica revolucionaria no se concretaron ni se concretan aún en la toma del poder por vía insurreccional, según el esquema pregonizado desde la orilla ideológica que alimenta a los grupos insurrectos. El establecimiento tampoco pudo derrotar militarmente el movimiento guerrillero, por el contrario, en frenético afán de liquidar toda huella de su presencia, dio tratamiento de guerra interna a las manifestaciones de descontento social y a los intentos de expresión independiente que se gestaron fundamentalmente en los sectores populares. El resultado fue evidente. De una parte el Estado, con el manejo de los medios de comunicación y de la fuerza pública, y del otro el pueblo, que perdió toda confianza tanto en sus gobernantes como en sus instituciones. El abismo abierto en el cuerpo social se profundizó peligrosamente al no darse respuesta desde el Estado a la demanda popular de elevación del nivel de vida y de mejora de las condiciones materiales de existencia. El desangre cotidiano y la ilusión con que buena parte de los interesados en el conflicto contemplaron el devenir histórico permitió la aparición de una luz de esperanza, apelar al consenso. El consenso entendido en la dimensión humanística y filosófica que le asigna Antonio Hernández Gil en conferencia citada por Gregorio Peces Barba. El consenso es constante presencia de cada uno en el otro, de los otros, de todos, un sentido colectivo total de convivencia. El otro es partícipe y rival, no enemigo, voluntad de aproximación, encuentro y entendimiento, tolerancia, transigencia, crisis y superación del dogmatismo de las verdades absolutas, repulsa de cualquier forma de imperialismo político, abandono de la estructura de la dominación para adentrarse en la estructura de la integración, comprensión de que el sistema político de un pueblo no puede ser objeto de apropiación por un grupo, una clase o una persona, porque es patrimonio de todos los ciudadanos. Afincada esta premisa, llevó a los constituyentes a otra convicción, la imperiosa necesidad de provocar cambios sustanciales en la formación social para impedir el desencadenamiento de fuerzas y conflictos que pudieran conducir a la desaparición de todo vestigio de institucionalidad y de democracia. Igualmente se reconoció en los propios contradictores, seres con los cuales se tenía una tarea inmediata, el destino común de Colombia,
Los resultados que se previeron con optimismo, se soñaron, no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses. Desde luego, la empresa era amplia. El espectro de las reformas tendría que recorrer varios frentes del dolorido cuerpo social: la estructura económica, los derechos humanos, la vida política, la situación de los nacionales emigrantes, la cultura, la educación, el deporte y la recreación, la vida municipal, el medio natural debían ser objetos de especial apreciación por parte del constituyente elegido por primera vez por votación popular. Se trataba también de dar vida constitucional a nuevos derechos y garantizar el cumplimiento de los mismos, rompiendo en la práctica el esquema de una constitución centralista, individualista, excluyente y autoritaria. La razón de hacer estas referencias en una conferencia inicial es la de volver a las ideas de examinar la Constitución no solo en sus contextos, sus funciones, sus procedimientos y sus metas, sino también en sus desarrollos. Y no olvidar, como lo ha dicho el ilustre Raúl Eugenio Zaffaroni, que cuando se habla de un Estado de Derecho no se hace referencia a un Estado legal de derecho, sino a un Estado constitucional de derecho. Este será otro tema para tratarlo en las discusiones que vamos a tener en debate, pero en todo caso, como ahora, como dijo don Simón Rodríguez, preceptor de Bolívar, cuando anunciaba el momento en que nacía la patria, la incorporación del pueblo a la reforma de la sociedad, verdadero objetivo de la independencia. Hoy, decía don Simón, se piensa como nunca se había pensado, se oyen cosas como nunca se habían oído, se escriben como nunca se habían escrito y se va formando opinión en favor de una reforma de la sociedad como nunca se había intentado.